Listo, profe, ya tiene el control para que comparta la pantalla. Muy bien, doctor Jorge. No sé si ahí estamos visualizando la pantalla de entrada. Sí, sí, se está visualizando perfecto, profe. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a este foro de la Ley del Entrenador Deportivo en Colombia. En estos momentos estamos dando espera para que todos nuestros asistentes puedan entrar en la sesión. En contados minutos estamos dando inicio con la programación. Doctor Buitrago, una pregunta. ¿Los asistentes que están ingresando, su merced los autoriza o los autorizamos nosotros? Tiene que autorizarlos usted, profe, porque usted tiene en este momento el Ok. foro. Muy buenas tardes a todos. Les estamos dando la cordial bienvenida a nuestro foro del día de hoy de la ley del entrenador deportivo en Colombia. En contados minutos estamos dando inicio a nuestra conferencia.
Doctor Buitrago, ahí ya el profesor Néstor puede compartir la pantalla. Si usted le cedió el rol, sí, profe. Tiene que usted cederle, o yo le cedo el rol un segundo para que él pueda compartir. Sí, por favor, con eso que va a hacer las pruebas. Listo, ya ahí puede compartir la pantalla. Muy bien, doctor Ordóñez, ya estamos visualizando la presentación, se ve claramente. Ya en este momento está en pantalla completa. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, doctor, claro y fuerte.
Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Doctor Ordóñez, me indica el doctor Jorge Buitrago que ya podemos iniciar. Entonces, antes de iniciar, queremos agradecer a la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia, quien hace esta invitación el día de hoy para esta socialización de la ley del entrenador deportivo en Colombia. Esta ponencia está a cargo del doctor Néstor Ordóñez Saavedra. Hoy tendremos invitados a los entrenadores, a directivos y a todas las personas del rol de entrenadores como monitores, instructores de las diferentes escuelas y de los diferentes clubes de Colombia y de algunos países que tenemos invitados. Entonces, doctor Ordóñez, bienvenidos, así como a todos los líderes y a todos nuestros entrenadores que se encuentran convocados para el día de hoy. Entonces los dejamos con el doctor Néstor Ordóñez Saavedra. Doctor Ordóñez, bienvenido. Bueno, buena tarde a todos. Entonces, inicialmente yo diría que vamos a hacer una presentación, ojalá que no pase de 15 minutos y que ustedes tengan la posibilidad después de preguntar. Bueno, entonces, este es un proyecto de ley que en pocos días va a ser ley de la República. La numeración que aparece ahí es 166 Senado y 104 Cámara. Al final, los que estén interesados, pues le enviamos al profesor Jorge Buitrago o por intermedio de Alonso a través del chat la gaceta respectiva donde ustedes pueden encontrar toda la información. Bueno, este es el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, el cual yo presido, que se conoce con la sigla COSET. Es importante aclarar que no es un colegio colombiano de entrenadores, sino es un colegio colombiano de entrenamiento deportivo. Sobre la mitad de la presentación lo van a entender. Entonces, agradecimientos especiales al COSET, al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, al Ministerio del Deporte, que ha sido, digamos, uno de los grandes aliados de este proceso, a Arcofader, que es la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación, al Comité Olímpico y a la UDSA, donde yo trabajo en este momento como director del programa de Ciencias del Deporte o decano del programa de Ciencias del Deporte. Bueno, hitos del proyecto. Este proyecto lleva en proceso que lo empezamos a contar en el año 2010. Para esta fecha estamos completando 10 años. Los punticos rojos, 2012, donde ha sido aprobado, en el 2017, donde ha sido aprobado, en dos momentos aprobado por la plenaria de la Cámara y plenaria del Senado y las comisiones de Senado y Cámara, especialmente Comisión Séptima. Los punticos verdes, y con excepción del amarillo, son los fallos de la Corte Constitucional, porque este proyecto, como ha sido aprobado dos veces ha sido objetado por el gobierno. Entonces, una en el 2013, una en el 2018 y otra en el 2019, que son los fallos de la Corte. 2 aprobaciones, 3 fallos de la Corte y estamos en el 2020 y esperamos pronto una decisión de la Corte Constitucional. El tiempo real pasa de los 10 años, pero nosotros lo empezamos a contar a partir de la radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República. Para explicarles, a veces dicen, pero ¿por qué tanto tiempo? Uno presenta un proyecto de ley en el Congreso, bien sea por Cámara o Senado, se aprueba en el Senado o en la Cámara, luego posteriormente depende por donde ingresa, se aprueba en 4 debates y se va a sanción presidencial. Eso ocurre normalmente, pero cuando hay obstáculos, el presidente la objeta y aquí hemos tenido 2 momentos donde ha sido objetada la ley. ¿Cómo se resuelven las objeciones? Una colisión o un encuentro o una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo se resuelve en la Corte Constitucional. Por eso mencionaba que dos fallos iniciales en el 2013, en el 2018 y uno posterior en el 2019. Y esperamos uno para dentro de pocos días. Así se tramitan las leyes y así se resuelve. Este es el proyecto en cifras. Antes de estas sentencias, 45 sentencias, 56 leyes de esas mismas características de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política, 18 debates en Cámara y Senado,
3 fallos de la Corte, como les comentaba. 2.000 folios tiene este proyecto de ley, un poco más de 2.000 folios. Han pasado 4 directores de Coldeportes, 4 ministras de Educación, 2 presidentes de la República, 25 gestiones y un proceso legislativo que ha durado 10 años. Aquí tenemos las caras o las fotografías de los directores con los que nos ha tocado lidiar. Ministras de Educación 4, presidentes 2. Desafortunadamente en el gobierno pasado no nos fue bien con el presidente Santos, 2 veces objetó esta ley. La primera pregunta que sucede acá es, bueno, o se presenta acá, ¿cuál es el espíritu de esta norma? Esto se resume en una frase: contribuir al mejoramiento de los procesos de preparación deportiva. De ahí se desprenden, digamos que unos objetivos rectores o como se puedan llamar, o pretensiones, finalidad: proteger a los practicantes especialmente, dignificar la profesión, fortalecer la institucionalidad, impedir el ejercicio ilegal, favorecer la cualificación por 3 vías, que es la formación, la que conduce a título, la actualización y la capacitación. Para el caso concreto, en el proceso de preparación deportiva, la Corte en el año 2013 determinó que en el caso de la práctica del deporte y proceso de preparación existe un fenómeno que se llama el riesgo social. ¿Por qué? Porque existe un riesgo para la integridad física de los deportistas e incluso para los riesgos o la vida de los mismos deportistas. Eso fue resuelto en el año 2013. Hacemos un resumen del talento humano que está trabajando en deporte o en procesos de entrenamiento deportivo o procesos de preparación deportiva. Profesional universitario, todos esos son títulos que otorgan instituciones de educación superior. Tecnólogo en deporte, técnico profesional, y luego está la persona capacitada o con experiencia o con cursos de actualización, y también algunos deportistas, ex deportistas o deportistas que trabajan como entrenadores. Las nomenclaturas. Para estos efectos, con esta norma desaparecen las nomenclaturas de monitor, instructor, preparador físico y director técnico. Es decir, aquí se habla de una norma que tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre? Entrenador, y el apellido, entrenador deportivo. Es decir, que se van a acreditar solamente entrenadores deportivos. Inicialmente se tienen prevista estos niveles y después categorías: formación, perfeccionamiento y altos logros. Esos son los niveles del proceso de preparación deportiva, o lo que la gente comúnmente conoce como entrenamiento deportivo. Es una ley relativamente corta. En la primera parte tiene 7 artículos. Ahí pueden ver los titulares, desde el objeto hasta la descripción de entrenador, unas provisiones, unas actividades, unos principios, la naturaleza, y se define qué es un entrenador. Y de los 2 que vamos a trabajar especialmente, que es el 8º y el 9º, que son los requisitos y el procedimiento. El artículo 10 sobre el ejercicio ilegal, que se persigue después de sancionar la ley del ejercicio ilegal, las funciones del COSET, el periodo transitorio, la reglamentación y la vigencia. Normalmente estas leyes no se reglamentan. Hasta el momento en toda la historia del artículo 26, desde el año 1992, no se ha reglamentado una sola ley por esta vía. Esta sería la primera. Bueno, este es el COSET, que se creó el 19 de diciembre del año 2016, pero previamente se había hecho un trabajo de más de 5 años, porque inicialmente esto era un consejo que posteriormente se convirtió en un Colegio Colombiano de Entrenadores de Entrenamiento Deportivo. ¿Cómo está constituido en este momento? Por el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física, Recreación, Arcofader, Asociación Nacional de Entrenadores Deportivos de Colombia, Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, lo que se llama ACPED, la Escuela Nacional del Deporte, la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol, la Asociación Colombiana de Entrenadores de Natación, la Asociación de Técnicos Deportivos del Valle y el Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines, que se conoce con el nombre de COLEF. ¿Por qué esas 10? Porque a la fecha de la constitución del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo solamente habían esas organizaciones.
A futuro, estamos hablando del corto plazo, que vamos a tener 65 asociaciones nacionales de entrenadores por cada deporte federado, 32 asociaciones departamentales de entrenadores, una asociación de entrenadores para Bogotá, organizaciones de naturaleza académica. La sumatoria de esas organizaciones van a pasar de 100 organizaciones. Pasamos ahora a los requisitos para obtener la tarjeta de entrenador deportivo. Estos requisitos aparentemente son muy sencillos de comprender. Entonces, los primeros requisitos que se establecen, y es importante precisar acá, que todos son profesionales independientemente de que tengan o no título, que la gente conoce como profesional. Entonces, hay un grupo que se llaman profesionales titulados y el siguiente grupo que son profesionales sin título. Los dos son profesionales. Entonces, la sentencia de la Corte precisa qué es un profesional, que es aquella persona que ejerce públicamente una actividad de manera permanente y sistemática, generalmente con ánimo de lucro. Entonces, queda claro que todos son profesionales independientemente que tengan título. Pero para los que tienen título y cuando se exige esa titulación se llama profesionista. Esto ha generado también alguna discusión, pero este es un término que se utiliza en la sentencia de la Corte, en la sentencia C074 del 2018, en el numeral 80. Entonces, ¿cómo está organizado para los que tienen título? El primer grupo, profesionales universitarios, son aquellas personas que tienen título de educación física, cultura física, ciencias del deporte o afines. Normalmente, esta formación dura entre 4 y 5 años. Vamos ahora con el siguiente grupo, que son los tecnólogos y los técnicos profesionales. Los tecnólogos que son programas que duran entre 3 y 4 años y los técnicos profesionales entre año y medio y 2 años. Aquí también se incluyen los títulos otorgados por el SENA. ¿Por qué? Porque el SENA tiene unos registros calificados autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar esos reconocimientos académicos. Por eso el SENA quedó ahí. Y luego vienen los extranjeros o los que tienen títulos en otros países. ¿Qué tienen que hacer? Pues convalidarlo. El único sitio donde se pueden convalidar estos títulos, estamos hablando de títulos universitarios. Título de profesional universitario, tecnológico o técnico profesional. Eso se tiene que hacer ante el Ministerio de Educación. El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo no convalida títulos, ni certificaciones tampoco. Luego viene un parágrafo que es el parágrafo que digamos que es el que más explicación requiere. Son las personas que no tienen título, ni de tecnólogo, ni de profesional universitario o de técnico profesional. Entonces a ellos se les va a otorgar un registro de entrenador deportivo de carácter provisional por un término de 5 años, renovables por 5 años más. Es decir, solamente se puede renovar una sola vez. La sumatoria de esos años son de 10. Para prorrogar o para renovar o para obtener ese registro provisional solamente se requiere lo siguiente: 3 elementos. El primero, haber cumplido 18 años, es decir, ser mayor de 18. Acreditar experiencia a laborar como entrenador deportivo no menor a 12 meses. Han cuestionado mucho este tiempo, que es muy poco, pero no hay cosa más compleja que certificar entrenadores, porque a los entrenadores no los contratan por 12 meses al año, lo contratan por 3, por 4, por 5. Entonces una persona tiene que trabajar 3 años para que pueda certificar 12 meses. Y el tercer elemento es aprobar la evaluación de idoneidad en una de las categorías de los ámbitos de desempeño del entrenador, es decir, presentar una evaluación. Aclaro que esta es una evaluación de carácter genérico. Doy un ejemplo. Conocimientos de fisiología, de morfología, de biomecánica, de teoría o de planificación del entrenamiento deportivo. Eso es de carácter genérico. No se va a preguntar de tenis, sino de la generalidad de la base del entrenamiento deportivo. Ciencias básicas y ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo. Y el único texto que falta por
revisión, que por eso nos demoramos prácticamente 2 años, son estos 4 renglones. Entonces, ¿cuánto debe pagar un entrenador por este trámite? Hasta 4 unidades de valor tributario que se llaman VTs al momento de la solicitud y será recaudado por el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Esta es una exigencia de la Corte Constitucional y una exigencia del Congreso de la República, porque los únicos que pueden establecer esa tasa o esa tarifa es el Congreso de la República, y obviamente eso tuvo una revisión de la Corte. Ese texto lo tiene que revisar la Corte a partir de la semana entrante, espero yo, o posiblemente esta misma semana. Estos 4 renglones, del resto ya todo está revisado por la Corte. ¿Qué es el artículo 9? El parágrafo 2, de acuerdo a otra sentencia que es la C-490 del 2019. El proyecto de ley establece un plazo o un periodo transitorio y un plazo de 3 años. Visto gráficamente, lo podemos ver acá. 3 años que se pueden acortar porque una organización como el IDRD puede pedir el registro de la tarjeta para contratar los entrenadores. ¿Es posible hacerlo y es legal hacerlo? Sí. El plazo máximo es de 3 años. Eso ya después de los 3 años nadie podrá trabajar en Colombia sin tener el registro provisional o tener la tarjeta. Luego, los que la puedan renovar por 5 años, por 5 años más, y ahí termina el periodo. Quiere decir que en 13 años no existirá en Colombia un entrenador que no tenga por lo menos un título de técnico profesional en entrenamiento deportivo. Ya no se van a admitir que presenten evaluaciones, ya no se va a admitir que se certifique experiencia para estos efectos. Se va a exigir a futuro para escalafonamiento en cada uno de los deportes, que esos son de los temas que podemos discutir o ustedes pueden preguntar a continuación. Yo diría, Alonso, que en términos generales, en los primeros 15 minutos, eso es lo que podemos decir, y entonces podríamos escuchar preguntas de los asistentes. Bueno, muy bien, doctor Ordóñez, muchas gracias por esta primera conferencia. Entonces, vamos a habilitar en este momento a todos nuestros asistentes, dándoles nuevamente la bienvenida a este foro sobre la ley del entrenador deportivo en Colombia. Entonces, doctor Buitrago, con su venia también, pues vamos a habilitar entonces las preguntas que tengan los asistentes. Lo vamos a hacer de forma directa, activando el micrófono, pero también podemos utilizar vía chat, está habilitado también, para que se puedan hacer estas preguntas. Es importante que la persona que realice la pregunta, pues con aras de podernos conocer y poder compartir toda la información, se identifique con su nombre y nos mencione de qué organización, de qué liga o club pertenece esta persona. Entonces damos la bienvenida a todos nuestros entrenadores, a todos nuestros dirigentes y a todas las personas, familias del tenis en Colombia. Doctor Buitrago, entonces estamos atentos para las preguntas. Sí, le sugeriría que si pueden levantar la mano en la aplicación para pedir la palabra, de esa manera seguiremos el orden y aclararemos las dudas necesarias. Entonces, Juan David López tiene la palabra. Adelante. Juan David, lo estamos escuchando. Adelante con su pregunta, por favor. También pueden enviar las preguntas al chat. La persona que desee puede enviarlas. Con gusto nosotros vamos a hacer lectura de la pregunta. Wilson Ortega está pidiendo la palabra. Adelante. Buenas tardes, soy Wilson Ortega de la ciudad de Barranquilla.
La pregunta es, el trámite para poder hacer la certificación como entrenador, por lo menos nosotros que estamos tan lejos de la ciudad de Bogotá, ¿dónde lo podríamos realizar acá en Barranquilla? Bueno, estamos con Wilson Ortega, ¿cierto? Bueno, Wilson, nosotros tenemos que garantizar por lo menos en cada capital de departamento la atención, en todos. Inicialmente hemos pensado en 33 ciudades, pero esto se va a ampliar un poco en departamentos un poco más grandes. Una cobertura de más o menos, tenemos previsto 50 ciudades para presentar la evaluación y para hacer los trámites. Normalmente los trámites los vamos a coordinar con tres organizaciones. Uno, nosotros vamos a tener una institución educativa de carácter superior. Ahí podemos mirar el caso de la Universidad Atlántico. Lo tenemos porque la Universidad Atlántico está afiliada al COFADER. El Colegio de Entrenadores Deportivos del Atlántico, esa es la otra organización, y el ente departamental. Esas coordinaciones las hacemos a través de esas oficinas. Más, pues obviamente, el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Gracias. Bueno, nos está pidiendo la palabra Nick da Silva y luego Juan Cohen. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Nick da Silva de la ciudad de Bogotá, del club de tenis Da Silva Tenis Club. Una de las preguntas que se me hace bien interesante es esta medida de los que dan en cintura a muchas escuelas que están abarcando escenarios deportivos y que no cumplen con los requisitos establecidos para poder enseñar o transmitir conocimiento. No le escucho bien. ¿Me puede repetir la pregunta que no le... hablar un poquitico más duro, profe? Gracias. Claro que sí. Buenas tardes. Doc, buenas tardes. Mi nombre es Nick da Silva. A mí me gustaría saber, dentro de esta ley y norma, ¿cómo piensan meter en cintura a todas estas personas que están con escuelas deportivas que no están cumpliendo las normas establecidas para transmitir conocimiento o que están un poco atrás del conocimiento para formar niños o deportistas? Bueno, entonces ahí hay un tema que va a ser complementario, ya lo estamos trabajando, que va a ser un anuncio la semana entrante. ¿Cuál es? Que a las escuelas de formación deportiva se les va a exigir el reconocimiento deportivo. Esa es una decisión que prácticamente el gobierno la tomó, que eso nos va a ayudar a nosotros bastante. Y la otra, que yo diría que son los dientes más duros que va a tener el colegio y la misma ley, que es perseguir el ejercicio ilegal. Nosotros, por eso vamos a tener el acompañamiento para el caso de ustedes. ¿Quiénes van a ayudar a perseguir el ejercicio ilegal? Los colegios de entrenadores de tenis, en este caso tenis, y las asociaciones de carácter departamental. Van a ser como los veedores, va a ser una función un poco compleja que es como de policía, lo mismo le toca hacer al colegio, porque el colegio fue creado para eso, es una de las funciones que tiene que cumplir, es decir, perseguir el ejercicio ilegal. Como ven, en la primera parte yo expliqué que uno de los temas eso va a ser duro, el tema de la informalidad, porque tenemos que fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, usted da un ejemplo típico. Si las escuelas de formación deportiva no tienen reconocimiento deportivo, solamente tienen un aval o nada, ¿cómo las vamos a perseguir? Entonces, una de las herramientas es esa y la otra es el ejercicio legal directamente sobre la persona que está ejerciendo esa actividad sin tener los requisitos. Ahora, también es una responsabilidad que por eso tenemos que hacer una campaña de socialización muy dura a partir de la sanción de la ley en medios masivos de comunicación de los riesgos que pueden cometer los padres de familia al matricular, vamos a utilizar una frase muy dura, en centros que se convierten ya en piratas, porque las personas no tienen el personal idóneo certificado. ¿Cómo van a encontrar los centros? Pues vea, profesor, yo tengo tarjeta o yo tengo registro provisional, estoy habilitado para hacerlo. Me falta complementar la pregunta. Sí. Y de esta manera, es ese choque que hay y por eso se ha presentado
tanta deserción deportiva en niños menores hasta de 12 años. Nosotros lo hemos comprobado y lo hemos visto. Entonces, desafortunadamente, sería bien importante que se le haga un buen seguimiento y que, de hecho, todas estas personas que se les va a pedir reconocimiento deportivo, que entonces ya pasarían a ser clubes no avalados como escuelas, al tener reconocimiento deportivo, sería importantísimo que le solicitaran que tengan que estar inscritos a las ligas, porque finalmente considero yo que esa es la normatividad que se debe cumplir para entrar al ciclo de club, liga y federación, ¿correcto? Sí, lo del Sistema Nacional del Deporte. Ustedes van a escuchar en próximos días que a los clubes se les va a exigir obligatoriamente la personería jurídica, porque ustedes saben que los clubes deportivos no están obligados a tener personería jurídica. Le adelanto otra. Hay un tema que fue muy, bueno, yo lo conozco porque era anterior a la ley. Antes los clubes eran de carácter general y ahora pues digamos que fue uno de los errores que se cometió en la ley 181, que los clubes fueran deportivos y de un solo deporte. Entonces eso también nos va a permitir fortalecer un poco más el sistema. Es decir, que cuando exista un club de verdad, no un club de papel, ¿ya? Correcto. Yo diría que Muchas nosotros gracias, estamos suficientemente maduros para dar ese paso. Correcto. Muchas gracias por su explicación. Sigue en el orden Juan Cohen y luego Remigio Páez, luego Jorge Ríos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Cohen, soy profesor de tenis en la Universidad del Norte, acá en Barranquilla. Si yo tengo mi tarjeta como profesional de cultura física y deporte, en este proceso, ¿cuándo yo puedo hacer, uso de esto para poder adquirir esta tarjeta? ¿O qué es lo que se planea, en qué tiempo más o menos ustedes consideran que puede ya empezar a regir? Muchas gracias. Bueno, entonces, profe, hay que aclarar lo siguiente con la pregunta que usted hace porque son como 3 respuestas. La primera, no existe tarjeta de profesional en cultura física, ni en entrenamiento deportivo, ni en educación física. El Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley en esa materia. Se han varios intentos, pero no se ha podido. Esta no es una tarjeta profesional, es una tarjeta de entrenador deportivo para varios profesionales y un registro para los que no tienen título. Esto empieza a operar una vez se sancione la ley, porque la ley no tiene, esto tendrá efectos cuando se aplique, se empiece a aplicar la ley, es decir, tenga la vigencia. Nosotros aspiramos, si se dieran los plazos de la Corte, podrían ser 2 semanas, y lo que se demore el presidente en sancionar esta ley por el número de artículos. Por el número de artículos gastaría 1 semana. Pero vamos a hablar de 1 mes, exageradamente 2 meses para tener, digamos, la sanción de la ley. A partir de esa fecha, usted, si tiene esa titulación, lo único que hay que hacer es el trámite ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Simplemente declara en qué deporte va a trabajar y ahí se les pide la tarjeta de entrenador deportivo que lleva el apellido de tenis. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Remigio Páez y luego Jorge Ríos. Buenas tardes para todos, bendiciones. Mi nombre es Remigio Páez, de Remis Tenis Academia Buga, pero yo actualmente llevo más de 1 año en Panamá y estoy también con otros entrenadores colombianos acá. Me gustaría saber si nosotros, estando en el extranjero, podríamos acceder también a esa certificación y de qué manera lo podríamos lograr. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿usted tiene un título otorgado por alguna institución de educación superior en Colombia? ¿De tecnólogo, de técnico profesional o de profesional universitario? Tengo tecnólogo en entrenamiento deportivo por la Universidad Francisco de Caldas y licenciatura incompleta todavía no. No, pero la tecnología es de la Francisco, la de Bogotá, ¿sí? La Universidad sí, señor. Distrital. Ok. Ese título le sirve, no tiene problemas, es decir, que no tendría, ya cumple con el requisito y la experiencia ya la tiene.
Para los que no tienen título, ¿qué tienen que hacer? Si lo obtuvieron en Panamá, por decir algo, tienen que convalidarlo ante el ministerio. Ahora, si no llegaran a tener el título, llegan y presentan un examen. Hasta el momento, pues el examen está previsto para hacerlo en Colombia, porque usted entenderá que los costos para hacerlo en Panamá son muy altos. Claro. Por eso buscamos que esa evaluación la va a hacer una organización que se llama COLEF, Colegio Colombiano de Educadores Físicos, pero hasta el momento está previsto para hacerla en Colombia. Pero ya estamos mirando a ver la posibilidad porque, claro, se me han presentado algunas inquietudes con España, ahora con Panamá, con Brasil, con Argentina. Bueno, porque hay mucho entrenador colombiano trabajando en el extranjero, pero hay mucho entrenador que está en el extranjero que quiere regresar a Colombia. Entonces, estamos mirando a ver cómo solucionamos ese proceso. Una salida es presentarlo en el consulado, como sucede con el ICFES, con algún nivel de seguridad, bueno, con altísimo nivel de seguridad, esa es una alternativa, pero tenemos que mirar eso, el tema de los consulados, tenemos que hablarlo con el gobierno para que nos ayuden con ese proceso. Ok, doctor. Y si uno viaja, ¿cuánto tiempo se demora en llevarse a cabo dicha diligencia? Bueno, el examen, si va a presentar la evaluación, pues eso lo hace en una mañana y el trámite es prácticamente automático. Ya teniendo todos los documentos, usted lo puede hacer vía virtual, porque eso se carga en una plataforma, Lo único que hasta el momento es de carácter presencial es la presentación de la evaluación. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, con gusto. Bueno, le damos la palabra a Jorge Ríos. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Esteban Ríos Vadillo. Soy economista de profesión. Resido en la ciudad de Valledupar. Pertenezco a la Liga de Tejo del Cesar. Y aparte de eso, pues tengo más de 10 años de ser entrenador departamental de tejo. En la actualidad, trabajo con la gobernación del departamento del Cesar como entrenador de tejo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros, con la profesión diferente a la educación física? Ser un economista, pues yo no sé si eso cabe, cala o clasifica para obtener el título como entrenador o la certificación como entrenador. Bueno, independiente de eso, hemos hecho cursos con la Federación Colombiana de Tejo de Entrenador, es lo que hemos hecho. Entonces, y gracias a Dios, pues hemos dado buenos resultados al departamento en las medallerías. Caso, por ejemplo, en los pasados Juegos Nacionales que dimos 4 medallas al departamento del Cesar en esta modalidad del tejo. Gracias. Profe, ¿usted está enterado que nosotros nos reunimos el sábado para la creación de la Asociación de Entrenadores de todos los deportes en Cesar? ¿No está enterado? Supe así, pero me di cuenta fue hoy. Y sí. Inclusive hasta me molestó porque, no se difundió, o sea, no supe nada sobre el tema. Y hoy me enteré de que se habían reunido algunos entrenadores con el director de deporte, cosa que me sorprendió. Pero no se ha tomado ninguna decisión, profe, ninguna. Ellos tienen que hacer una convocatoria amplia, como yo se los pedí, en todos los municipios, para todos los deportes. Yo incluso hace un rato hablé con ellos y espero, ojalá que esté pendiente de ese proceso porque nos interesan que estén todos los deportes. Bueno, en el caso suyo, le voy a dar un ejemplo. El entrenador de Mariana Pajón no es profesional del área, es un ingeniero. O sea, nadie discute que es un entrenador de altísimo nivel. Incluso yo lo utilizo, si ya han visto videos, él me acompaña en algunos de elementos de carácter académico. Es una persona que tiene, digamos que un altísimo nivel de formación. Tengo personas que ni siquiera han terminado el bachillerato en atletismo y han estado por lo menos en 4 o 5 Juegos Olímpicos y con unos excelentes resultados. Entonces, para eso tenemos, la primera alternativa es presentar la evaluación y darle ese permiso por los 10 años que pueden trabajar. ¿Qué pasa después de los 10 años más el periodo transitorio, que son 13? Estamos buscando con universidades. Por eso yo lo estaba conversando sobre todo en el Cesar,
allá está el área andina, que yo estuve hace como 2 años hablando con ellos, y la universidad, la que llaman la Universidad Popular del Cesar. Entonces, Sí, buscar correcto. una alternativa inicialmente de un título para aquellas personas como el caso suyo, o los que no tienen ningún título, que se llama reconocimiento de saberes. Yo he calculado, porque yo soy decano de un programa de ciencias del deporte y conozco perfecto, yo llevo más de 30 años en ese proceso, que yo diría que exageradamente una persona con esa experiencia no debería estar en la universidad más de 1 año para obtener un título de técnico profesional, y eso lo habilita para trabajar de por vida, de por vida. Eso no tiene ningún problema. De ahí para allá tendrá que hacer su escalafonamiento en las federaciones, que es otra parte del decreto reglamentario. Este es el tema del paso a paso. Es un tema muy, muy, muy complejo. Colombia es el primer país en el mundo que arranca por este proceso tan complejo, con una ley, porque ningún país en el mundo la había podido conseguir. Estamos, como lo he comentado, a la vanguardia mundial de ese proceso, porque es complejo hacer ese proceso entre un país. Pues llevamos 10 años en eso, profesor, mucho tiempo. Gracias, profesor. Muy amable. Muy bien, doctor Ordóñez y profesor Jorge, vamos con algunas preguntas que tenemos en este momento en nuestro chat. Pregunta Luis Suárez. Buenas tardes, quiero saber si es posible que al profesional no titulado nos dieran una capacitación antes de la evaluación. Sí, ese es un compromiso, por eso es importante que ustedes esa es una de las funciones del colegio o de la asociación de entrenadores de tenis. Y es un compromiso de las asociaciones departamentales, y es un compromiso también de fomentar el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, y también es un compromiso del Colegio Colombiano de Educadores Físicos. Los temas van a estar en una plataforma, los temas, es decir, va a decir fisiología, va a decir morfología, va a decir teoría del entrenamiento, los temas y los subtemas para poder ayudar. Aquí hay una ventaja, que si alguien por extremo, un extremo caso, un escenario muy trágico que pierda la evaluación, pues tendrá la posibilidad de repetirla. No lo vamos a castigar. Esta prueba la íbamos a hacer con el ICFES, pero el ICFES tiene un problema, que cobra muy caro y la evaluación la hace cada año, con unas complicaciones. Imagínense, una persona esperar 1 año para presentar una evaluación y después que la pierda otro año. Entonces aquí lo que vamos a buscar es que esas evaluaciones se hagan por lo menos en la primera parte cada mes, y en un peor escenario cada 2 meses, pues para permitir ese proceso. Claro, porque hemos calculado que más o menos 50,000 personas van a presentar esa evaluación, 50,000. Muy bien, doctor Ordóñez. Nos pregunta Juan David López si es posible que se pueda ampliar la información o la explicación sobre los niveles de los entrenadores que el doctor Ordóñez explicó ahorita en la conferencia. Bueno, entonces hay 3 básicos. Tengo que primero explicarles, en esta primera parte todos van a hacer todo. Quiere decir que todos pueden hacer formación, todos pueden hacer perfeccionamiento y todos pueden hacer altos logros. A futuro, porque el decreto reglamentario no ha salido, de esto va a salir un decreto reglamentario, entonces las primeras categorías que se van a establecer es formación, perfeccionamiento y altos logros. Pero adicionalmente a eso, también pueden existir categorías dentro del mismo deporte. El ejemplo, los famosos danes que existen en deportes de combate, los cinturones que aparecen en algunos deportes de combate, o las licencias que aparecen en fútbol, por ejemplo, la C o la Pro, o otras clasificaciones que hay propiamente dentro de los deportes. Muy bien. Pregunta Pepe Luis. ¿Esta norma incluye a todas las personas de los clubes privados? A todos, a todos, a todos. O sea, se debe aplicar. Es una de las funciones del colegio, una función de las asociaciones de entrenadores es estar pendiente de eso. Yo de lo más feliz que estoy es en el control social. Ya la gente ya está haciendo el control social. Ya lo está haciendo. Imagínese cuando se sancione la ley. Yo siempre he hecho una frase o he hecho una afirmación. No hay cosa más fácil que controlar en el deporte, porque uno
en el deporte todos nos conocemos. En el tenis, ustedes saben quiénes son los del tenis. Y por municipio saben quiénes son. El profesor Jorge Ríos sabe cuáles son los entrenadores de tejo en el Cesar. Y conoce a muchos entrenadores de tejo en Colombia. O sea, sabe quién es quién. Y si le aparece de pronto por ahí un extraño en tejo y dice, bueno, ¿este de dónde salió? ¿Tiene tarjeta o tiene registro? ¿Está trabajando? Usted se encarga de denunciarlo. Y el que lo contrate, por ejemplo, pues se mete en un problema complejo, claro, porque es fomentar la ilegalidad. Muy bien. Pregunta Pedro Hernández. ¿Cómo se puede implementar este proceso evaluativo en los nuevos departamentos donde no se cuenta con universidades que puedan avalar esta evaluación? ¿Qué requisitos se debería cumplir para tener una sede de COLEF en determinados departamentos que puedan hacer el trámite, o se haría a través del SENA o algún instituto departamental? Muchas gracias. Donde no haya la plena garantía, tenemos el censo, son 51 instituciones de educación superior. Pues no lo quise decir ahí porque a veces uno aparece como con muchos cargos, pero yo soy el presidente de la Asociación de Facultades del Deporte, que se llama ARCOFADER, y tenemos 51 instituciones, pero donde no estemos con instituciones de educación superior, lo tiene que hacer directamente el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Lo tiene que hacer directamente el colegio. El tema más complejo es la evaluación, pero hay que ir allá a esos sitios. El sábado, sí, creo que fue el sábado que tuvimos una reunión, o el viernes, nos apareció alguien del Chocó, que le queda más fácil venir a Bogotá que ir a Quibdó, que es a Candí. Entonces, esos temas hay que resolverlos. Por ejemplo, San Alberto en el Cesar. Claro. ¿Dónde queda más cerquita? ¿Bucaramanga o Valledupar? Pues Bucaramanga. Bucaramanga. Lo mismo, estuvimos esta mañana haciendo un ejercicio con el Meta. Un colindante con Casanare. Pues ¿dónde le queda más fácil? ¿Yopal? Todas esas cosas hay que resolverlas. Los de Parate, bueno, en Cundinamarca, ¿para dónde cogen? Pues para Villavicencio. ¿A qué se vienen a Bogotá? Bueno, muy bien. Tenemos pregunta en vivo de Iván Anzola. Iván, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor Ordóñez. Tengo 3 preguntas. La primera, la Federación Colombiana de Tenis tiene un escalafón que es por número de créditos, empezando por aspirante hasta entrenador internacional. Para cubrir cada uno de los escalafones, pues hay que tener un mínimo de horas y unas capacitaciones previas, sean nacionales o internacionales, e incluye la educación no formal. En el tenis hay bastantes cursos porque existe la universidad de la ITF, de la International Tennis Federation. Sí. Todos esos cursos van a ser avalados para el entrenamiento deportivo. Esa es la primera pregunta. La segunda. Si hagamos una cosa, resolvamos primero esta pregunta. Ok. Iván. Sí. Entonces, resulta que en la primera parte tengo que ser clara, las certificaciones no se van a tener en cuenta porque solamente vamos a exigir 3 títulos. El de profesional universitario, el de tecnólogo o técnico profesional de entrenamiento deportivo. Y para la siguiente, solamente presentando la evaluación, no se requieren las certificaciones. Cuando nos sentemos con tenis y organicemos el escalafón con tenis, ahí sí lo podemos hacer, como lo estamos haciendo con fútbol, con la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, fútbol inicia con la base, es decir, ellos no tramitan ninguna licencia, ninguna categorización sin tener la base, o sea, lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? La tarjeta de entrenador o el registro provisional. Pero con tenis, con la Federación de Tenis todavía no nos hemos reunido. Imagínense que el trabajo que tengo yo que hacer, incluso este sábado tenemos la primera asamblea para resolver ese tema, el sábado 27, porque debemos resolver todo ese escalafonamiento en el primer grupo de 55 deportes, 55. Ese es el primer grupo. Pero sí, ya en la siguiente fase, sí lo podemos considerar. Tenemos que revisar el tema del tenis bien, si se cumple o no con esos requisitos. Sí, porque en el tenis ya existe un escalafón
y para llegar, por ejemplo, a ser entrenador internacional, pues es muy complejo. La segunda pregunta, si usted estudió en el exterior, ¿cómo avala el título en Colombia? Ya le expliqué que el título, si tiene un título de una institución de educación superior o en el exterior, que se conocen como universidades, en esa clasificación, tiene que convalidarlo ante el Ministerio de Educación Nacional. Convalidar el título. Una vez que lo convalide, porque el colegio no tiene facultad legal para hacerlo. Tiene que hacerlo el Ministerio de Educación Nacional. Perfecto. ¿Y el deporte paralímpico también está contemplado dentro de este entrenamiento deportivo? Está, por eso el presidente del Comité Paralímpico es miembro permanente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Aplica para todo lo que tiene que ver con entrenamiento deportivo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta en vivo. Esta pregunta está a cargo de Nick da Silva. Nick, adelante por favor con su pregunta. Bueno, gracias, pero la pregunta la acaba de hacer Iván y es referente a la titulación que nos otorga la federación, pero ya está claro. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Nick. Continuamos, nos está pidiendo la participación el señor Juan Fernando. Juan Fernando, por favor, adelante con su pregunta. Buenas tardes para todos. Mi pregunta sería, los entrenadores, yo soy entrenador de tenis y quería saber si los profes que ya somos titulados universitarios tenemos que presentar el examen del cual habla el abogado y qué precio tiene. Esa sería una pregunta. La otra pregunta sería, bueno, Resolvamos primero esa. Listo. Los que tienen título de profesional universitario, de técnico profesional o tecnólogo no tienen que presentar ninguna evaluación. Okay. Simplemente hacen la solicitud y usted manifiesta a principio de la buena fe que trabaja en tenis y no tiene problema. Los costos son 4 VTs hasta 4 VTs. ¿Cuánto el máximo puede valer eso? 140,000 pesos. No puede valer más de 100 porque la ley lo estableció así y la corte lo estableció así. Ese es el máximo, es el tope máximo. Por todos los trámites, por todos los trámites. No se puede cobrar más. Ok. Y la otra pregunta que yo tenía era en cuanto a un entrenador que no es titulado y ha hecho todos los cursos de ITF1, ITF2, de los otros cursos que hablaban los otros entrenadores, ellos tienen que hacer esa evaluación sí. O cuando miren lo de tenis. La tienen que presentar la evaluación. En la primera parte es obligatorio presentarla. Bueno, y esos entrenadores... Porque la ley lo exige. La ley lo exige. Okay. Y esos entrenadores, ellos tendrían que cada 5 años renovar. O los primeros 5 años renovar. A los 5 años se vence y tiene que renovarla. Tiene que renovarla. Y ya después solamente se puede renovar en ese lapso de tiempo tendría que ponerse a estudiar, me imagino yo. El tiempo máximo que tiene son 13 años para ingresar a la universidad. A partir de la firma de la ley. De la firma de la ley. 3 años de gracia, periodo transitorio, 5 de lo que le dura el primer registro y 5 la renovación. La sumatoria son 13. Pero yo tengo que serle sincero, el plazo se va a reducir. Porque, por ejemplo, si en el Bogotá, en el IDR les da por decir, vea, yo solamente voy a nombrar como mínimo personas que sean técnicos profesionales y que tengan tarjeta, pues ahí ya no hay nada que hacer. Pero en el caso, por ejemplo, que los cursos de la ITF1, ITF2, PTR, que son bastante costositos para nosotros los entrenadores y que se han hecho, y pues es un deporte único, específico, tenis, ¿cierto? Sí. Tiene que necesariamente ponerse a estudiar para que en los 5 años que se le cumple el tiempo, pues seguir trabajando. Yo les recomendaba, no sé si usted llegó tarde a la sesión,
¿Qué va a pasar con las universidades o las instituciones que van a ofrecer programas técnicos, profesionales o tecnólogos? Y es más, incluso profesionales universitarios. Usted llega a una universidad, de todo eso que tiene esas certificaciones y de todo ese conocimiento aparece una figura que se llama reconocimiento de saberes. Eso es Ok, como alguien que toca guitarra o toca piano o toca 10 instrumentos y va a estudiar ¿Qué música. pasó? ¿Qué hace la Ya hoy que universidad? estoy ocupado. Le reconoce esos saberes. Y yo le ok. decía que el plazo máximo que podría usted durar en una universidad podría ser un año para un título de técnico profesional. Muchísimas gracias. Eso Muy ya, amable, eso Juan. ya, ya está inventado y la idea es que si usted cumple con esos requisitos, la orientación que le hemos dado a las universidades es que no pierdan, o sea, es decir, no le hagan perder el tiempo a la gente, sino que se lo valgan, que se lo reconozcan, claro. Porque yo Claro. conozco personas que tienen un montón de cursos de actualización y cursos de capacitación que la sumatoria da para un pregrado completo. Sí. Pero bueno, eso es, como todo eso hay que comprobarlo, todo eso hay que demostrarlo, entonces para eso está. Lo único que sí, para ingresar a la educación superior se requieren dos cosas. Una, que usted tenga el título de bachiller y la otra, que haya presentado la prueba de estado. El caso Ok. difícil que se nos presenta es aquella persona que no tiene el título de bachiller, pero eso también tiene solución, que es validarlo. Y ahí resuelve las dos cosas. Tiene el título Listo. de bachiller y también de una vez automáticamente la prueba de estado, lo que la gente conoce como la prueba Saber 11 o la prueba del ICFES de bachillerato. Listo, muy amable por su aclaración. Gracias. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos con Johnny Criollo, por favor. Johnny, adelante con su pregunta. Nada. Buenas tardes para todos. Profe Ordóñez, una inquietud, pues ya básicamente me respondió la duda con lo que preguntó el compañero, pero quisiera saber, digamos, cuáles serían esas universidades que tienen ese convenio para los entrenadores que quieren homologar sus saberes, ya sean técnicos o tecnólogos o profesionales con experiencia. ¿Dónde está, ¿Dónde uno podría, dónde está viviendo dónde uno usted? podría? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Digamos que yo tengo un club acá en Punza, Cundinamarca, Ya, entonces pero aquí no es tiene, puntualmente, sí señor. en Bogotá, en esta área tiene un montón de oportunidades. La primera tiene el área andina, la misma UTCA, y de ahí para allá va a tener la Sergio Arboleda, va a tener la Santo Tomás, es decir, la misma Universidad de Cundinamarca, bueno, un montón de universidades. Nosotros, ¿qué le hemos planteado? Sí Yo señor. les comentaba, yo soy el presidente de la Asociación de Facultades del Deporte a nivel nacional. ¿Qué le hemos planteado a las universidades? Que ofrezcamos un programa común de técnico profesional para analizar todos estos casos y resolver el problema de 50.000 personas en este país. Esa Ok, es, doctor. Sí, porque, digámoslo, porque lo preguntaba. En el caso mío, pues bueno, yo soy tecnólogo en entrenamiento deportivo, estoy terminando mi licenciatura en la Uniminuto, pero hay algunas universidades, solo en este momento la área andina está homologando el tecnólogo, pero si es menor a 2 años, si ya se pasó 2 años la Pamplona o la andina, no están homologando. Entonces, por eso era mi pregunta. sí. Digamos que en esta parte va a haber un poco más de flexibilidad, pero noten lo siguiente, que esto se va a hacer con gente que ya tenga la tarjeta o tenga el registro, porque es la única forma nosotros de convalidar o de no convalidar, sino de reconocer que ustedes están trabajando en el área del deporte. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos con pregunta de Adelmo Betancourt. Adelmo, adelante, por favor, con su pregunta. Gracias, buenas tardes. Soy Adelmo Betancourt, soy entrenador de taekwondo. Tengo la siguiente pregunta. Bueno, primero, me alegra que ya esto se esté dando, porque pues hace 10 años cuando yo estaba en la universidad empecé a escuchar de eso. Y mi pregunta va con respecto a ¿cuándo se va a empezar a ejecutar? ¿Desde cuándo se va a empezar pues cuándo va a tomar vigencia esta ley?
¿Desde qué momento? No sabemos la fecha exacta, pero ya les comentaba, dependemos de la Corte de la revisión y dependemos del tiempo que tiene el presidente para sancionar esta ley, que es de días, de días. Yo O sea espero, que puede ok, ser pueden ser 2 semanas, puede ser un mes, pueden ser 2 meses. ok, pero eso está próximo a ejecutarse ya. Sí, sí, claro, porque la parte más difícil, porque la gente a veces no le cree a uno, claro, después de 10 años uno prometer una ley y que no salga, se Es imagina verdad. el lío en el que yo ando ahora, pero bueno, me he vuelto famoso porque todos mis enemigos o los que no creían en mí, hoy en día me reconocen que sí era posible. Pero bueno, eso es un tema ya del pasado, ya no hablemos del pasado, hablemos del futuro, pero estamos a pocos días, a pocos días. Ya Gracias. por Y lo tengo menos otra, este gobierno garantizó, ustedes entren a redes, entren, miren por lo que aparece en la red, el compromiso del ministro, porque el problema que tuvimos fue con el presidente Santos, que no quiso sancionar la ley, ni la ministra de Educación, ni todos los directores anteriores a Lucena que habían anteriores, los 4 que yo les mostré, no quisieron colaborar con ese proceso, con la excepción que con el que empezamos, que fue con Klopatowski. Claro, porque en esto hay muchos intereses, muchos intereses. Así como para explicarle un detallito, uno de los primeros intereses o los callos que pisamos es el famoso entrenador de la Selección Colombia, el señor Peckerman, que se ganaba más de 500 millones de pesos y no hacía absolutamente nada. La pereza en pasta, pero bueno, eso no sucedió porque este señor llegó aquí a Colombia de entrenador de la Selección Colombia y con la fortuna que estuvo en 2 mundiales, pero bueno, eso nos generó también problemas con esta ley. Hoy en día los de fútbol, me alegra, por ejemplo, el viernes hicimos una reunión con los de fútbol, entrenadores como Suárez, como Rueda, como el mismo Pinto, valoraron positivamente y están de acuerdo con eso, pero no es fácil, ese es un proceso muy complejo. Pero hay que tener paciencia, si aguantamos 10 años, esperemos unos días. unos días. Sí. Vale, tenía otra pregunta. Los que se están formando inicialmente, ahora pues si son entrenadores, igual hay 3 años de gracia como Sí, para eso. O sea, ellos no tendrían que tramitar nada sino esperar a terminar. a terminar, pero si les llegaran a exigir la tarjeta, tienen que presentar la evaluación. Pero yo les tengo que decir, de pronto aquí hay estudiantes de universidades, a futuro, en 13 años, yo entro a un salón de clases, ¿cuántas personas que están en el salón de clases que estén trabajando? 0. Eso es como cuando usted entra a un salón de clases de 5º año de medicina. Ninguno está trabajando como médico, ninguno. No es posible. Y así va a ser con nuestra profesión. Ok, vale, muchas gracias. Muy bien, tenemos una pregunta más de Juan Cohen. Juan, adelante por favor con su pregunta. Buenas tardes nuevamente. Doctor Néstor, o sea, ustedes han pensado como un plan estratégico reunirse con cada federación, o sea, buscar la manera de que cada federación, para hablar el mismo idioma y tener un contacto directo con nosotros. Pongo el ejemplo, ya nosotros habíamos hablado de esto hace muchos años y nos habían dicho que el ente regulador iba a ser el SENA, ¿verdad? Igual no quedó en nada, tal cual como usted lo está diciendo aquí ahora. Pero mi pregunta es, ¿vamos a tener contacto directo con la federación, con usted, en donde vamos a estar todo el gremio reunido? Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿nosotros con quién vamos a hablar inicialmente? Con las asociaciones de entrenadores, porque se supone que esta asociación de entrenadores va a estar afiliada o hará parte del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Ya está, creo que ya está constituida. Y el siguiente paso es con la Federación de Tenis. No se les olvide que en el colegio está el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, nosotros, uno de los elementos que debemos hacer es hablar de los temas que debemos hablar es con la Federación también de Tenis. Eso es de carácter obligatorio, de igual forma con el Ministerio del Deporte, porque en este momento estamos trabajando de la mano con el Ministerio del Deporte. Es la única posibilidad de poder concertar ese tema.
yo les comentaba hace un momento que la tarea inicial es con 55 federaciones deportivas. Afortunadamente yo como presidente del colegio, pues he tenido la fortuna y hasta el momento la buena aceptación de todos los presidentes de federación y especialmente el presidente del Comité Olímpico. Si ustedes han visto en las noticias que han salido por la prensa, siempre sacan al presidente del Comité Olímpico y me sacan a mí y sacan al ministro. Esa es la realidad, porque nos ha tocado trabajar con todas las federaciones. Pues sí, uno dice Comité Olímpico, pero detrás están en todas las federaciones deportivas. Yo hasta el momento, les soy sincero, no puedo decir que ninguna federación estaba en contra, pero sí tuvimos problemas al inicio con fútbol, porque eran los enemigos de este proceso. Afortunadamente, hoy en día fútbol son de las federaciones con las que mejor hemos entablado relaciones y con las que vamos más rápido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Alonso, doctor Néstor, doctor Jorge, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Hernández, me presento. Si se puede acercar un poco más al micrófono, Pedro, y hablar un poco más duro. Ya, su audio, ¿me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Bueno, yo tenía una inquietud con respecto a la certificación y al proceso evaluativo, ¿cierto? Hay departamentos, como yo le decía anteriormente, como el caso de los nuevos departamentos, como son Guainía, Bichada, Baupés, Amazonas, donde hay algunas extensiones universitarias, pero ninguna universidad tiene programas de deportes. Los únicos entes avalados, pues para eso sería el SENA y sería pues los institutos departamentales de deportes. El doctor Néstor en su pregunta me decía, en su respuesta me decía que a través del colegio. Pero entonces, ¿cómo sería o cuál sería el proceso para implementar una sede del colegio en la región, o a través de qué mecanismo se podría hacer para que pues de pronto no siempre estuvieran funcionarios del colegio visitando la región, pues porque me imagino que ese es un proceso continuo de evaluación? Entonces sí me gustaría poder de pronto... A ver, la presencia se debe garantizar por lo menos cada mes para hacer las evaluaciones. Todos los trámites se hacen online, o sea, en línea, con excepción de la evaluación. Las evaluaciones se tienen que hacer mínimo en las capitales. Okay. Por ejemplo, la semana entrante vamos a convocar a una reunión todo lo que es Meta, lo que es Bichá, lo que es Guainía, lo que es el Casanare, todas esas regiones, todas. Y el colegio es el encargado de toda la socialización de lo que es la ley, de lo que es el proceso evaluativo. Todo, por eso lo estoy haciendo yo como presidente y estoy evitando que otra persona lo haga, porque eso es para problemas, porque hemos tenido, si ustedes entran a YouTube, ya hay gente haciendo negocio, dictando conferencias sobre esto, y claro, en este momento la única persona que les puede responder las preguntas soy yo, y a partir de este sábado, los miembros del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, algunos, porque aquí hay que ser experto en muchas cosas. Si uno puede decir, tiene que ser uno con unos buenos conocimientos en el tema del derecho, especializado en el deporte, que conozca bien los programas académicos, es decir, y que conozca el país, ¿ya? Perfecto, gracias. Tiene que tener uno el país en la cabeza, completico. Entonces, para mí ha sido un ejercicio bien interesante. Claro, yo venía trabajando en este tema ya varios años. Pues ha sido difícil, pero ahí vamos. Pero sí, yo creo que es válida la preocupación suya y hay que garantizar ese espacio. Son 1.123 municipios que debemos atender, 1.123. Muy bien, doctor Ordóñez. Tenemos otra pregunta de parte de Adelmo Betancourt. Él dice, ¿la asociación de entrenadores son de nivel departamental o es por deportes? La asociación departamental está en todos los deportes, en el departamento todos los deportes, y a nivel nacional están por deporte. Es como si fuera la federación. En el caso del tenis ya tenemos esta asociación. O sea, mucho más fácil. Muy bien, doctor. ¿El presidente de la Asociación de Entrenadores de Tenis está acá en la reunión? No sé si se encuentra Wilson. Luis Fernando.
Luis Fernando, pero me parece que no está conectado. No, no está conectado. No sé si Wilson está, que es Son el de las cosas vicepresidente. imperdonables, por ejemplo, en una reunión, como si yo no viniera a esta reunión, la misma, decirle, bueno, eso es imperdonable. Toca estar porque, sobre todo los que son del comité, hay que estar en todo esto porque es la única forma, porque cuando le preguntan y para estar haciendo reuniones, imagínense el mundo de reuniones que tengo yo en este momento, 33 por departamento de Bogotá y 55. Sumen. Estamos hablando de una cifra cercana a las 90 reuniones. Ya llevo no llevo muchas, llevo como unas 20, ni la mitad, ni la mitad. Me faltan Pero, 70. Néstor, ¿en qué le podemos ayudar? Yo soy Wilson Rincón y está Iván Anzola, que somos vicepresidente y secretario. No, pues no, yo pensé que no había ningún directivo. No, sobre todo para que ustedes tengan la información porque ustedes me pueden ayudar a comentarle lo que yo he dicho acá en la reunión. Ustedes pueden colaborar en eso. Para nosotros es muy valioso teniendo en cuenta que en un par de días tenemos reunión con varias ciudades que tienen la intención de afiliarse a la asociación. Sí. Entonces, claro, la van a tener de primera mano y ustedes, pues, ya lo que yo les he respondido, les he dado, además creo que si grabaron la reunión mejor, pues, para que la gente escuche y tenga claras, pues, las respuestas, porque prácticamente aquí han preguntado lo que hay que preguntar y preguntas muy concretas y muy precisas y eso es lo que la gente está preguntando. Néstor, Iván Anzola habla. Sí. La asociación tiene contemplado la organización de capítulos por las diferentes zonas del país. Entonces ya se vienen adelantando contactos con Antioquia, con el Valle, con el Meta, con el Huila, para que sea más fácil, porque pues centralista es muy complicado para poder organizar todo. Entonces ya teniendo esos capítulos va a ser de gran utilidad para poder apoyar todos estos procesos de entrenamiento que se avecinan. Sí. Yo les voy a adelantar un tema para que ustedes lo analicen y creo que ustedes lo pueden cumplir perfectamente. En este momento hay muchas asociaciones que quieren vincularse al Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Solamente estamos recibiendo una por deporte y una por departamento, pero se nos ha presentado un caso con fútbol. Porque hay un colegio y hay una asociación y ya la asociación está afiliada. Y el colegio tiene más afiliados. Me dicen que el colegio tiene más afiliados que la misma asociación. Entonces me decían, bueno, definan los criterios para pertenecer al Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Y hasta el momento, lo único que hemos establecido es el lineamiento que debemos resolver este sábado, es que para pertenecer, por lo menos hay que tener una cobertura de las 50 entidades, el 50% de las entidades territoriales del país. Es decir, hay que tener presencia por lo menos en 16 departamentos y Bogotá. Entonces, la organización que ustedes tienen como capítulos, eso ayuda mucho para vincular a todos los departamentos. Es lo mínimo que se está pidiendo. Jorge, continúe con las preguntas, por favor. Alonso tiene la Gaceta, la puede cargar ahí, la oficial. Yo les explico, es la Gaceta 282, que de ahí no va a cambiar absolutamente nada. Alonso, yo se la envié la vez pasada, ¿cierto? Sí, doctor, ya la estamos buscando acá para cargarla por el... Es importante esa información porque claro, si circulan otras gacetas, circula otro poco de información, entonces ahí la gente se confunde. ¿Saben cuántas gacetas tenemos aquí para este proceso? Más de 15 gacetas. Entonces ustedes le cosen y 15 es poquito. Estamos hablando de más de 2.000 folios, más de 2.000 folios. Yo me quedé corto con los 2.000 folios, pero bueno, dejémoslo en 2.000. Folios de páginas. Estamos hablando de páginas. No sé, Alonso, si hay más preguntas. Sí, doctor, tenemos una pregunta más. Dice Ernesto Zambrano
que dónde se puede descargar la ley del entrenador deportivo una vez aprobada. Por internet. Usted entra en internet, dicen ley del entrenador deportivo, pero si quieren el adelanto como va a quedar, está en la Gaceta Oficial del Congreso de la República. Solamente falta por revisar el parágrafo segundo del artículo 9, que está subrayado ahí. 4 renglones, solamente lo que estamos mirando. No más, el resto ya está decidido por la Corte, revisado. Ok, muy bien. Doctor Ordóñez, no tenemos más preguntas. No sé, doctor Jorge Buitrago. Sí, Ricardo Cantillo está pidiendo y luego Nick da Silva. Jorge. Sí, Ricardo Cantillo tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. Ricardo, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cantillo. Le hablo de la ciudad de Barranquilla. Me desempeño como profesor de tenis en el Country Club. La pregunta mía es, ¿cuál sería la sede para la evaluación que va a hacer la escuela del deporte? El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Sí, Hasta el momento, si llegáramos a hacer una evaluación, tenemos previsto que sea en la Universidad del Atlántico. Eso es lo que estamos previsto, pero tenemos como tres sitios más. Está una sede de la Sergio Arboleda ya, hay una sede de Unicosta ya. Bueno, de eso no se preocupe, que afortunadamente esos espacios los tenemos. Muchas gracias, doctor. Disculpe la interrupción, qué pena. Otra pequeñita pregunta, otra inquietud que tengo. ¿Cuáles serían los temas a tratar? Yo le di unos temas, pero es que eso lo vamos a publicar en la página. Ok, muchas gracias. Es que yo entré un poquito tardecito a la reunión. Doy ejemplo de la fisiología, de la morfología, de la teoría del entrenamiento deportivo, elementos de la planificación del entrenamiento deportivo, de la biomecánica, de la metrología, temas de carácter general. Yo les explicaba, son ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo, como la gente los conoce a veces, ciencias aplicadas al deporte y ciencias básicas. Ok, muchas gracias, profe. Muy amable. Doctor Ordóñez, tenemos 2 preguntas más. Nick tiene la palabra y luego Iván Anzola. Gracias, doctor Ordóñez. Primero que nada, felicitaciones por ese esfuerzo tan grande que ha hecho. Hace muchos años se necesitaba que se diera un orden, unos lineamientos específicos a nuestra profesión. Gracias por apoyarnos, porque realmente nuestra labor venía por el piso como profesionales. De hecho, pues nosotros, como usted lo sabe, pasamos varios años capacitándonos en las universidades y nunca se nos tenía en cuenta para nada. Pero sí le quiero agradecer de corazón, porque es una ardua labor y yo sé la pela que se ha dado, y sé que tuvo que salir de muchos problemas que se deben haber presentado. Por otro lado, darle más institucionalidad a los clubes deportivos y acabar con la informalidad. Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias, que eso, digamos que esas palabras para uno son claves, pero bueno, ya estamos saliendo del tema, ya el tiempo se pasa volando los 10 años. Si a mí se me pasaron 10 años volando, imagínense para los que van a renovar, se les va a pasar más rápido. Entonces, yo creo que hay que tener la fe y la esperanza que esto va bien, pero ahí necesitamos la ayuda de los entrenadores. La clave, entonces, para que esto funcione, es de los entrenadores deportivos. Yo he hecho una frase que me ha costado mucho. El deporte en Colombia lo mueven los entrenadores deportivos, con el perdón de la dirigencia, pero la mayoría de la dirigencia de este país lo que le interesa es la plata, le interesa figurar, pero los que están haciendo el trabajo, eso sí, uno no puede, mal o bien, o sea, uno puede criticar lo que sea, pero el entrenador se gana la plata y se la gana bien ganada, o sea, trabajando, y a veces regalando el trabajo. Por eso en la Corte hizo una definición sabia de lo que es un entrenador o lo que es un profesional. Preferiblemente, o a veces con ánimo de lucro, y decía, pero ¿para qué colocan eso? Si es no todas las veces con ánimo, porque claro, mucha gente trabaja gratis todavía.
mitad gratis o todo gratis. Gran parte del trabajo no se lo pagan. Ese es otro tema complejo que lo hemos analizado. Y de pronto les doy el dato que lo he comentado. ¿Cuánto cuesta la nómina de todos los entrenadores del país si el gobierno le diera por pagarla 4 billones de pesos? 4 billones de pesos. 4 billones. Y no se están gastando o no se están invirtiendo los 200.000 millones de pesos en esa área. Ese es otro trabajo que hay que hacerlo. Hasta ahora estamos cuantificando, sabemos cuánto cuesta esa nómina. Bueno, vamos con la pregunta de Iván Anzola. Gracias, Jorge. Néstor, quería decirte, Fernando, que es el presidente de la asociación, él estaba muy atento a esta reunión, no es que no quisiera estar, nos delegó a nosotros para estar por un tema personal, él está en la ciudad de Neiva, y él fue de las personas interesadas en que todos los entrenadores de tenis sepamos de la nueva ley. Entonces sí me gustaría pues que lo sepa, que no es falta de interés de él, sino son temas pues personales, pero estamos nosotros también aquí, los demás de la junta directiva. Y una pregunta que me hizo un compañero, me dice acá, si tiene título en otra área, ¿es válido o debe presentar exámenes? Ya sabemos que los títulos son de educación física, ciencias del deporte, cultura física, entrenamiento deportivo, tecnólogo, bueno, todos esos títulos. Pero en las otras áreas que no son afines, ya por ejemplo el profe que trabaja en Tejo, en el Cesar, nos dio un ejemplo en economía, o otra profesión, no, en este caso no se puede porque la ley no lo permite. No lo permite. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, había una pregunta más en el chat. Adolfo Prescott pregunta cuál es la asociación de fútbol que está afiliada al Colegio Colombiano de Entrenadores. Hacen fútbol. Esa es la asociación que está afiliada y que hace parte y fue de los creadores del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Y la que no está afiliada se llama Colegio Colombiano de Entrenadores de Fútbol, que se llama COSEP, termina en F. Bueno, doctor Ordóñez, pues muy agradecido. Creo que no hay más preguntas. Profe Alonso, le cedo la palabra para cerrar ya la charla. Muchas gracias, doctor Jorge. No, agradecerle a usted por su gestión y a todos los entrenadores, a todos los dirigentes y a los miembros de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Tenis por esta sesión. De igual manera al doctor Ordóñez por su conferencia, que pues continúa aclarando muchas dudas sobre todos los aspectos de la aplicación y la entrada en vigencia de la ley del entrenador deportivo o la ley del entrenador deportivo en Colombia, lo cual va, como ustedes lo manifestaban, a dar un cambio notorio a todo lo que es la validación de la profesión del entrenamiento deportivo en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. No sé, doctor Buitrago, si usted quiera pues hacer el cierre pues con los miembros de la asociación. Bueno, en nombre de la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia, del Comité de Capacitación, le agradecemos al doctor Néstor Ordóñez por este espacio que nos ha dado para compartir. Habían muchas dudas de parte de los entrenadores y como usted bien señaló, es bueno siempre solucionarlas de primera mano. Usted que ha sido el gestor principal de esta ley, de esta preocupación por dar ese lugar que se merecen los entrenadores de Colombia. Sin duda, esto va a contribuir a fortalecer los resultados deportivos. Colombia va en ascenso en ese sentido y qué importante que también se avance por esta parte. Entonces, muy agradecido por este tiempo, por la disposición para todas las preguntas y aclarar todas las dudas. Muchísimas gracias y esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones. Muchas gracias, doctor Néstor. Muchas gracias, profe Alonso, y a todos los asistentes. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Estamos ahí a la orden con los representantes de la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buena tarde. Muchas gracias desde Barranquilla. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy formal. Ok, buena tarde para todos.